se vayan conectando las personas. Acá estamos entonces pronto a iniciar la conferencia internacional Pandemia y Pacto Verde, junto con Cristina Narbona y Heraldo Muñoz. Daremos un par de minutos para que se vayan conectando las personas, porque ya se van sumando momento a momento. Perfecto, entonces vamos, ya que tenemos una buena concurrencia hasta el momento, vamos a partir. Entonces, primero que todo, quería darles la bienvenida a esta conferencia internacional de la pandemia y Pacto Verde. Agradecer a los organizadores, a la Fundación por la Democracia, a la Fundación Pablo Iglesias y el Partido Socialista Obrero Español, PSOE, por hacerlo posible. La normalidad era crisis, dice Naomi Klein, y la pandemia nos ha mostrado que la ciencia es fundamental para la toma de decisiones y se requiere que hay que tener un esfuerzo sostenido. Al igual que el cambio climático, debemos ponderar tomar acción hoy para evitar daños futuros. Y la tentación de anunciar logros, de celebrar, de tomarse la foto, es alta, pero sin un compromiso sostenido tenemos estragos como lo que estamos viendo hoy día con el reciente rebrote del coronavirus. Pero volviendo a la normalidad, cuando queremos volver a pescar, por ejemplo, con 2/3 del planeta con sus pesquerías agotadas, ¿eso es normal? Cuando queremos salir afuera y nos encontramos con que 96% de los mamíferos terrestres son o seres humanos o ganado, y solamente 4% de los mamíferos terrestres son salvajes, ¿eso es normal? El clima que lo hemos cambiado como nunca antes y tenemos un sistema alimentario que por primera vez está creando gente más malnutrida y más obesa al mismo tiempo. Entonces, este frenazo que hemos tenido en nuestras actividades diarias, debemos preguntarnos cómo debemos volver a la normalidad. En España y en Chile, esperanza, ambos gobiernos han establecido políticas de Estado para la acción climática. Ambos han comprometido una meta cero emisiones netas hacia el 2050. Han trabajado los gobiernos juntos. Cuando Chile tiene problemas para cerrar la negociación de la COP25, aparece la ministra Teresa Rivera de Ambiente y le da una mano a Chile. Y al igual que cuando Madrid invitó a Chile a ser sede de la COP25. Chile y España han estado liderando sus continentes en la revolución verde y eso ha permitido brindar a sus ciudadanos de energía más limpia y menor costo. Chile y España han sido dos de los países que más han invertido en renovables per cápita en el mundo. Chile con 14.000 millones de dólares esta década pasada y España con 35.000 millones de dólares de inversión en renovables. Ambos países han impulsado la conservación oceánica, la protección de los ecosistemas y sin los esfuerzos de Cristina, estos logros no habrían sido posibles, impulsando el Tratado de Kioto para España, impulsando la Agenda 2030 en la ONU, y al igual que Heraldo, empujando el Objetivo 14 sobre conservación y uso sustentable de los recursos del mar. Y así Heraldo también, si no hubiera impulsado el Acuerdo de París para Chile, si no hubiera organizado Our Ocean en 2015 junto a John Kerry, no podríamos haber plasmado el liderazgo de la presidenta Bachelet en conservación oceánica. Y otro gallo cantaría si es que Heraldo hubiera sido canciller en el resultado de la presidencia de la COP25. El mundo está preguntándose cómo salir de esta pandemia, cómo corregir los errores que nos han llevado a un nivel de vulnerabilidad tan alta con respecto a enfermedades de este tipo. Y esta solamente se hará agravar con el cambio climático. Y por tanto, ¿cómo podemos permitir ayudar a la gente sin que esto signifique hipotecar su futuro, al amarrarnos a emisiones que amenacen el clima de las futuras generaciones? El FMI y el Banco Mundial han abogado por la reconstrucción, una recuperación que sea compatible con las metas de neutralidad climática de los países, que se construya con resiliencia. Es el momento de un nuevo pacto económico, social, ambiental con la naturaleza. Es el momento ahora de hablar de un pacto verde. Y por lo mismo queremos dar la bienvenida a Cristina Narbona, que fue ex ministra de Medio Ambiente entre el año 2004 y 2008 en España, economista de profesión, presidenta del PSOE desde el año 2017 y hace poco ha sido, un poco más de un año, ha sido elegida como senadora de Madrid, la más votada del país, y hoy día es la vicepresidenta del Senado. Bienvenida, Cristina. Muchísimas gracias. Gracias por esta invitación. También tenemos a Heraldo, quien fue subsecretario, ministro de Estado, embajador y recientemente canciller bajo el gobierno del presidente Bachelet. Ha sido un artífice de la protección oceánica de Chile,
y hoy día es el presidente del Partido por la Democracia. Bienvenido, Heraldo. Muchas gracias, Marcelo. Un agrado estar contigo y con Cristina. Sí, entonces, para pasar al panel y pasar de lleno a esta discusión, quería primero preguntarle a Cristina. Usted fue ministra de Medio Ambiente de España. Probablemente, como muchos ministros de Medio Ambiente, hemos sido una especie de Pepe Grillo ambiental dentro del gabinete, algunas veces molestoso, algunas veces agradable. Sin embargo, hoy día, ¿qué piensa que España haya creado una vicepresidencia para la transición ecológica? El hecho de que se haya elevado el desafío a un nivel político mayor. Dentro del Partido Socialista, desde la etapa precisamente del presidente Zapatero, cuando yo fui ministra con él, ha habido una evolución muy notable respecto a la importancia que los socialistas damos a la ecología como uno de los elementos que garantizan un progreso seguro y justo para el conjunto de la humanidad. Y eso ha ido, como digo, evolucionando. En mi etapa como ministra conseguí que se aprobaran 10 leyes de contenido ambiental en el Parlamento. Es verdad que después siguieron algunos años de retroceso, incluso varias de esas leyes quedaron sin desarrollar o se modificaron. Coincidió la crisis económica. El caso es que desde que Pedro Sánchez es el líder del Partido Socialista en nuestro país, hemos retomado con fuerza renovada ese objetivo de considerar la sostenibilidad ecológica como un requisito básico para garantizar la igualdad efectiva de los ciudadanos, porque cualquier ciudadano, nazca donde nazca, los que nacen ahora, los que han nacido, los que nacerán mañana, todos tienen exactamente el mismo derecho a respirar un aire no contaminado, a tener alimentos saludables, a poder acceder al agua potable, a tener una energía limpia y segura. Hay un conjunto de derechos ambientales que en realidad están sustentando el derecho a la vida y el derecho a la salud. La pandemia tiene también que ver con la destrucción de la biodiversidad y con el avance del calentamiento global. Y efectivamente hemos llevado a la cúspide del gobierno en una vicepresidencia el empeño por una transición ecológica de nuestra economía. La vicepresidenta Teresa Rivera, que estuvo precisamente compartiendo con la ministra chilena la última COP, fue una de las colaboradoras más activas de mi equipo durante mi etapa. Es una persona con una larga trayectoria y con una gran agenda internacional, y yo creo que este es un momento en el que España, dentro de la Unión Europea, está precisamente impulsando esa recuperación verde que va a ser uno de los símbolos del nuevo esfuerzo europeo para salir de la crisis. Entonces, me gustaría que profundizáramos en eso. Hoy día estamos hablando de un pacto verde y como usted bien mencionaba, la Comunidad Europea recientemente lanzó un paquete de estímulo fiscal por 350.000 millones de euros. Un tremendo esfuerzo con un apoyo importante de Francia, de España, de Alemania. ¿Por qué es tan importante que esta recuperación económica tenga este enfoque verde? ¿Por qué es tan decisiva esta década con respecto a las acciones climáticas? ¿Y cómo se concilian medidas que beneficien a la gente que tiene problemas reales inmediatamente, con medidas que tengan una mirada de mayor plazo? Es que no hay una contraposición entre la transición ecológica de la economía y la creación de empleo y el aumento del bienestar en la sociedad, todo lo contrario. En estos momentos en España uno de los sectores donde más empleo se está creando, por ejemplo, es el sector de las energías renovables. ¿Por qué? Porque son tecnologías cada vez más baratas, cada vez más asequibles y que pueden además comportar no solamente la producción de energía, sino la construcción de un tejido productivo con toda una serie de elementos. Ahora entramos de lleno, por ejemplo, en la producción del coche eléctrico. Esto significará desarrollar la producción también de baterías y de pilas. Hay un cambio sustancial en la orientación de nuestra industria y de nuestra economía, y lo es en esta década porque, como decías muy bien, es una década fundamental porque se nos acaba el tiempo,
porque si no frenamos las emisiones de gases de efecto invernadero y no frenamos la destrucción de la biodiversidad, tanto terrestre como marina, podemos ir a un terrible colapso en nuestro planeta, un colapso que, por cierto, afectaría a la especie humana, posiblemente no a otras especies. En estos días que estamos confinados hemos podido ver cómo en la ciudad de Madrid se escuchan más pájaros que nunca y las flores tienen muchos más colores. La naturaleza sin nosotros está de muy buen aspecto, ¿no? Y tenemos los años que tenemos por delante porque hay fechas establecidas por los científicos de no retorno. Cuando los expertos, por ejemplo, del Instituto para la Resiliencia de Estocolmo nos dicen cómo vamos superando los llamados límites planetarios, hay fechas que significan el recorrido que nos queda para entrar en algo irreversible. Eso es lo que tenemos que evitar. Y ya sabemos que el cambio climático ha venido para quedarse, o sea que aunque hagamos grandes esfuerzos, podremos reducir el incremento futuro, pero tendremos que adaptarnos, nuestras sociedades se tendrán que adaptar a una temperatura más alta que en el pasado, ¿no? Y también eso requiere políticas específicas. Todo eso significa creación de empleo además de calidad, porque tiene mucho que ver con la innovación y con la ciencia, con las nuevas tecnologías. Y esto se ha entendido muy bien en la mayoría de los países de la Unión Europea. Por eso el New Green Deal, el Pacto Verde, igual que en Estados Unidos, se ha convertido en un símbolo de la transformación económica y social a la que estamos comprometidos. Yo espero realmente que la propuesta de la Comisión Europea se materialice pronto y podamos tener ese estímulo económico, incluso con recursos a fondo perdido, no reembolsables, que para España, desde luego, serán sustanciales. Excelente, excelente ver ese compromiso y también esa visión tan integral y haber demostrado desde ya que esto no era solamente una promesa, sino que la promesa de España hacia la energía renovable es una promesa que se está cumpliendo a lo largo del mundo, en donde gran parte del mundo la energía nueva más barata, independientemente de quién esté gobernando, es la energía renovable. Muchas gracias, Cristina. Voy a pasar a preguntarle a Heraldo un par de preguntas. Heraldo, usted fue clave en impulsar la ambición del Acuerdo de París y también la conservación del mar de Chile. Y en eso siempre está la tensión con el sector económico, que tiene cierta desconfianza con una agenda que la ven percibida como anticrecimiento. Por ejemplo, en el caso de los parques marinos, porque se puede limitar la pesca. ¿Por qué luchó por estos temas y por qué la protección del mar de Chile era tan estratégica? Bueno, gracias, Marcelo. En primer lugar, yo creo que es necesario poner en perspectiva la situación de Chile. En su historia pareciera que nuestro país ha estado de espaldas al mar, cuando tenemos una configuración geográfica de más de 5.000 kilómetros de costa. Y por lo tanto parte de nuestro futuro tiene que ver con el mar, con el océano. Y efectivamente durante el gobierno de la presidenta Bachelet decidimos dar un paso enorme, un paso histórico, al declarar como áreas marinas protegidas un conjunto de islas oceánicas. Partimos con eso, llegando desde alrededor poco más de un 4% de la zona económica exclusiva de Chile, protegida con áreas marinas, a un 43%, superando como mucho las metas Aichi y estableciendo a Chile como un país líder en la protección oceánica. Partimos con las islas desventuradas en el norte de Chile, alrededor de 3.000 kilómetros cuadrados alrededor de esas islas. Luego seguimos en un trabajo bastante duro con la comunidad Rapa Nui en Isla Pascua para que fueran ellos, la comunidad local, la que decidiera el establecimiento de un área marina protegida de múltiples usos, donde se pudiera permitir la pesca ancestral de la comunidad local, y ellos votaron en el marco del Acuerdo 169 de la OIT
votaron a favor de un área marina protegida y ahí avanzamos en un área marina protegida de múltiples usos de alrededor de 7.000 kilómetros cuadrados. Y seguimos con las islas de Juan Fernández, el archipiélago, donde los propios pescadores han tenido una historia de protección del medio ambiente marino y particularmente de la pesca de la langosta de hace muchas décadas, y fueron ellos los socios fundamentales del gobierno para establecer ahí un área marina protegida de poco menos de 4.000 kilómetros cuadrados. Y terminamos, bueno, con otras áreas más pequeñas en el sur, quizás la más importante en Cabo de Hornos y la isla Diego Fernández, donde se estableció un área marina de poco más de 1.000 kilómetros cuadrados, y algunas otras que también se establecieron. Y eso fue porque creemos que la protección del medio ambiente es absolutamente compatible con el crecimiento económico, porque la evidencia demuestra que la protección, el establecer áreas marinas protegidas, lo que permite es que alrededor de esas áreas marinas protegidas el stock de peces se va reproduciendo de una manera espectacular, de modo que quienes pescan deben respetar estas áreas marinas, porque al final eso significa que van a tener más posibilidades de pescar. Y la evidencia científica es muy clara al respecto. Entonces, el proteger áreas marinas es perfectamente compatible con la actividad económica pesquera. Y en general, diría yo, la protección ambiental genera nuevos negocios, genera nuevas actividades. Chile, como bien sabe Marcelo, porque hicimos una sociedad, yo estaba a cargo de la protección marina, de liderar la protección marina, y Marcelo de la protección terrestre, y se hicieron enormes avances en Chile en ese momento, y a lo que eso redunda es a la posibilidad que surjan nuevas actividades económicas. Chile tiene las posibilidades enormes en términos de energía solar. La inversión ha sido espectacular en los últimos tiempos, reemplazando los combustibles que emiten polución, y eso entonces es una nueva área de inversión, de negocios en nuestro país. Así que yo creo que en términos generales, hoy día ya no se cuestiona que o se opta por protección ambiental por un lado o por crecimiento y empleos por otro. Las dos cosas son absolutamente compatibles. Yo creo que lo hemos demostrado. Ahora, me preocupa que en este marco de la pandemia se empiece a dejar de lado el trabajo que estábamos haciendo para la protección oceánica, donde todavía no se ha avanzado a los planes de manejo de esas áreas marinas protegidas. Empezamos con nuestro gobierno, pero ya era a fines del gobierno, y falta entonces el completar esos planes de manejo y luego ir a la fiscalización, porque si no queda en una iniciativa muy importante que es el establecimiento, pero es una iniciativa entonces inconclusa. Pero más importante que eso es algo de lo que tú has insinuado y que Cristina estaba abordando: cómo salimos de esta pandemia con una estrategia de inversión, de creación de empleo, de recuperación de la economía, de protección social, que sea justamente conducente a un desarrollo sustentable, que nos permita enfrentar las nuevas pandemias. Y las nuevas pandemias que van a venir, quizás van a ser algunos virus, pero probablemente las nuevas pandemias van a tener que ver con el cambio climático, que es una enorme amenaza que tenemos y que antes de esta pandemia estaba allí en nuestra puerta y que teníamos que abordar. Y sería una tragedia que no vamos a lo fundamental, que se está expresando en aluviones, en sequías enormes. Chile ya lleva 11 años de sequías. Cada vez más la sequía está llevando a la actividad económica hacia el sur. Habían viñas que eran impensables en ciertas áreas del sur de Chile, y hoy día con el cambio climático están habiendo viñas donde habría sido impensable y se están perdiendo en otras. Entonces, creo que tenemos que ir hacia prepararnos para las nuevas pandemias que tienen que ver con el hecho que no hemos avanzado en desarrollo sustentable, que no hemos pensado
que el crecimiento tiene que ser verde, que tiene que ser con respeto a la naturaleza. Y la naturaleza nos está diciendo mucho en esta pandemia. Bien lo decía Cristina, de repente los pájaros, digamos, uno los ve como nunca. En Chile, en Santiago, una ciudad de más de 7 millones de habitantes, ya hemos tenido varios episodios de pumas en casas de distintos vecindarios, porque como hay cuarentenas, hay más silencio, y no es solo uno, son varios, cóndores, águilas, en pleno Santiago, digamos. Y eso es una expresión de que, claro, la naturaleza empieza a recuperar sus hábitats perdidos, y eso tiene que decirnos algo respecto a las ciudades que queremos construir, al país que queremos construir, al mundo que queremos construir, y yo creo que eso es absolutamente fundamental, que nuestros economistas y nuestras autoridades lo tengan muy presente en el momento de la recuperación post-pandemia. Sí, efectivamente, como tú mencionabas, Heraldo, el gobierno ya empezó con su nueva contribución nacional a poner algunas metas con respecto a desarrollo de planes de manejo. Y claramente, si bien nosotros protegimos las islas, es importante acercarse al continente donde hay mayor tensión entre la pesca, efectivamente. Y efectivamente también adoptamos una identidad que yo creo que tiene que ver con tu liderazgo de protección del mar, y es por eso que hoy día Chile puede llamar que esta COP última fue una COP azul. Quisiera recordarle a las personas que puedan hacer sus preguntas en la sección de Q&A, Q y A, para poder hacer llegar luego a los panelistas. Quería hacer entonces una segunda pregunta, Heraldo. Tú estás ahora en conversaciones con el gobierno para un paquete de reactivación. Esto evidentemente tiene una urgencia de que llegue ayuda a las personas para que puedan tener una subsistencia. Pero también hay un componente de estímulo fiscal para aumentar la inversión, para aumentar la generación de empleo. ¿Qué elementos debería tener un paquete de estímulo fiscal para que esté alineado con este Green New Deal? ¿Estamos listos hoy día como país para empezar a incorporar lo que sería un pacto verde de recuperación económica? Bueno, creo que aún no estamos listos, porque yo creo que la urgencia en estos momentos que se percibe es cómo generar los ingresos para las familias de los trabajadores y las trabajadoras, particularmente independientes, que trabajan del día a día, cuentapropistas, que para cumplir con las cuarentenas que han sido decretadas, tienen que tener ingresos, porque si no, van a salir a la calle. Van a salir a la calle a buscar el sustento. Entonces, yo creo que parte de la preocupación va a estar en esas personas, va a estar en las pequeñas y medianas empresas, incluso en las grandes empresas que están en grandes dificultades como consecuencia de todo esto. De modo que creo que el énfasis va a ser la gente. La gente primero, la protección social, y el punto es más bien lo que viene después, es decir, la recuperación económica. ¿Cuáles son las medidas de inversión que tendrá que haber para recuperar una economía que va a caer fuertemente? En Chile ya salieron las cifras del Gran Santiago, 15,6 porcentaje, puntos de cesantía en la región metropolitana en marzo. Es decir, no son ni siquiera las cifras de abril. Entonces, cuando uno mira la situación económica, vamos a ser más pobres, vamos a estar en recesión. Si uno mira a Estados Unidos, casi 41 millones de desempleados. Y el efecto que eso tiene a nivel global es enorme. Entonces hay que pensar particularmente en los planes de recuperación, de estímulo a la inversión, que haya un estímulo particularmente importante a la inversión limpia, a las energías limpias, que haya una perspectiva entonces verde en esos planes de recuperación. Eso no se ha hecho ahora, pero está empezando a debatirse. Eso es lo que conversamos con el gobierno hoy día de la mañana. Vamos a designar nuestros representantes en la Comisión de Hacienda para trabajar con el ministro de Hacienda en un paquete, y es muy importante y oportuna esta conversación porque ahí podemos llevar algunas propuestas que lo que hagan es permitir
lidiar con las situaciones que aún no se abordan plenamente. Sequía, por ejemplo, es una de ellas de manera muy significativa para nosotros. Así que yo espero que a través de esta discusión podamos tener un equilibrio que permita entonces meter los temas de desarrollo sustentable del largo plazo y no simplemente abocarnos al corto plazo, a lo inmediato, que es urgente, porque hay vidas que se están perdiendo y eso hay que frenarlo, pero por otro lado, ya cuando se empieza a pensar en un poco más de la post-pandemia, tenemos que meter la dimensión del desarrollo sustentable, porque si no, vendrán otras pandemias por la vía de el cambio climático, por la vía de las sequías, por la vía de desastres naturales. Perfecto, Heraldo. Acá están llegando ya preguntas del público. Me parece muy buena y atingente, justamente hablando del desarrollo sustentable y la integralidad, una pregunta de Pia Castelli, que dice, ¿qué importancia le siguen dando a la Agenda 2030? Acá esta sería para Cristina. Ella estuvo trabajando en apoyar la Agenda 2030. Lo interesante de la Agenda 2030 es que ve estos objetivos como algo indivisible, en donde la protección de los derechos de género va a igual pie, son tan importantes y está interrelacionado con la protección de la biodiversidad, los océanos, ciudades limpias, acceso a energía. Entonces, por lo tanto, yo creo que es muy importante conversar de que esto no es un tema ambiental, sino que efectivamente es la agenda del planeta a través de la Agenda 2030. ¿Cómo se liga esto entonces, Cristina, a la Agenda 2030? ¿Por qué es tan importante hoy día recobrar esa agenda? Porque es un enfoque, como muy bien decías, integral, que pone de manifiesto la interdependencia que existe entre cuestiones que, si las tocamos por separado, podemos perder la coherencia en nuestras actuaciones políticas. Por ejemplo, la FAO hace mucho tiempo que nos está diciendo que para garantizar la seguridad alimentaria en el futuro es imprescindible preservar y restaurar la biodiversidad tanto marina como terrestre. Antes Heraldo lo decía muy bien, allí donde tenemos áreas marinas protegidas se produce un efecto de incremento de las especies marinas y, por lo tanto, un incremento de la garantía alimentaria y de la actividad económica. No hay una contradicción, pero tenemos que ser capaces de hacer entender esto a la ciudadanía. Desde el año pasado, desde el inicio del gobierno de Pedro Sánchez, se creó una unidad dependiente directamente del presidente del gobierno, en la presidencia del gobierno, dedicada a la Agenda 2030 con un estatus de Secretaría de Estado. Sigue también con ese estatus de Secretaría de Estado, es decir, de viceministro en la estructura del actual gobierno de coalición, para ocuparse de que la Agenda 2030 sea tenida en cuenta en todas y cada una de las políticas del gobierno central y se trabaje con los gobiernos regionales y con los gobiernos locales, de forma que cualquier decisión política tenga la capacidad de esa visión integral. Y hemos tomado muchas medidas que tienen que ver con la Agenda 2030, por ejemplo, respecto a la erradicación de la pobreza. Ha habido un comisionado de lucha contra la pobreza infantil y justamente hoy nuestro Consejo de Ministros, nuestro Gobierno, ha aprobado la creación de un ingreso mínimo vital que tiene un enfoque muy próximo a la lucha contra la pobreza infantil, porque es un ingreso que se gradúa en función de los hijos que tiene una unidad familiar con muy bajos ingresos. Hemos trabajado en cuestiones que están dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, creando plataformas de trabajo transversales dentro del gobierno central e impulsándolas también en los gobiernos autonómicos y en los gobiernos locales. Y yo formo parte de la Red Española de Desarrollo Sostenible, que a su vez está integrada en la red que preside Jeffrey Sachs, la red de desarrollo sostenible que integra muchas universidades y que tiene un enfoque muy práctico, que lo que busca es alianzas con las empresas, con los sectores productivos, a través del conocimiento científico y tecnológico, para que podamos efectivamente ir
avanzando en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible y que los indicadores que nos marcan si avanzamos o no se conviertan en algún momento en el nuevo indicador máximo, pasando del Producto Interior Bruto, que mide lo que mide, pero no mide, por supuesto, ni la desigualdad, ni mide el bienestar social, ni mide la sostenibilidad de nuestro modelo de desarrollo, ni la corrupción. Es decir, hay muchas cosas que el Producto Interior Bruto no contempla y, en cambio, los indicadores de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, si conseguimos avanzar hacia un indicador sintético, sí que nos pueden dar una indicación clara de si nuestras políticas son coherentes, en el sentido de tomar en cuenta todos los objetivos y no solo algunos en contra de otros. Por ejemplo, un objetivo fundamental es el de trabajo decente, trabajo digno. Bueno, hoy día el gran problema con el que nos encontramos, en el caso de España, es que tenemos que modificar la legislación del mercado de trabajo porque la que existe ha generado muchísima precariedad y ha generado también salarios excesivamente bajos. Por eso hemos elevado hasta los 950 euros mensuales el salario mínimo interprofesional en un esfuerzo por crear condiciones más dignas de trabajo, no solo en lo material, sino por supuesto también en cuanto a trabajos estables. Todo eso, si se observa de una forma holística, de una forma integral, se ve cuál es la coherencia entre todas las partes de las distintas políticas. Todo está relacionado con todo y, por lo tanto, tenemos que ser capaces de evitar visiones fragmentadas. Pues la política económica es exitosa si el Producto Interior Bruto crece. Pues a lo mejor no, porque en España, que ha crecido durante mucho tiempo el Producto Interior Bruto, al mismo tiempo ha crecido la desigualdad y la pobreza. Luego, la política económica también tiene que contribuir dando los estímulos y las señales adecuadas a la inversión más sostenible. Perfecto, me parece súper buena la visión de poder, porque acá en Chile pasó lo mismo, teníamos crecimiento, estábamos bien con indicadores macro y de repente tenemos un estallido social que algunos decían que no debían venir, pero claramente cuando uno empezaba a mirar la desigualdad de oportunidades económicas, se explicaba bastante. Por lo mismo, para Heraldo, quería hacer una pregunta con respecto a esta tensión que hay, con respecto a que hay desigualdad en el desarrollo de los países, que hay una agenda que está cada vez más politizada. ¿Cómo podemos seducir a que los países en vía de desarrollo se incluyan en un pacto contra el cambio climático? Muchas veces no son parte importante de las emisiones, no han sido los que causaron el problema. ¿Y cómo podemos hacerlo hoy día entendiendo de que hay que abordar problemáticas tan complejas con las que estamos abordando, entendiendo de que algunos perciben que la acción por el clima va contra el desarrollo? Esta es una pregunta refraseada mía por Carlos Prado. Bueno, mira, si bien es cierto que un país relativamente pequeño como Chile no es parte del problema en términos de generar el cambio climático, sí somos víctimas del cambio climático y todo el mundo sabe en Chile que tenemos un desafío enorme, que tenemos contaminación del océano por plástico, que tenemos acidificación del océano, que tenemos pesca ilegal, que es el tercer negocio ilegal más grande del mundo después del narcotráfico y después de el tráfico ilegal de armas. De modo que yo creo que la gente sabe que aquí hay un gran problema y que es inevitable que tengamos que enfrentarlo. ¿Cómo se enfrenta? A mi juicio, esta pandemia ha tenido un aspecto interesante y es que la gente percibe que es necesaria la autoridad, que es necesario tener más Estado, que el Estado tiene que ayudar a la gente, que tiene que regular, que tiene que rescatar, ya sea personas o empresas. Y por lo tanto yo creo que hay la posibilidad de ir avanzando hacia un entendimiento que signifique una nueva estrategia de desarrollo. En Chile hemos tenido una estrategia de desarrollo extractivista, hemos tenido una estrategia de desarrollo rentista. Y bueno, surtió efecto durante mucho tiempo, pero ahora está agotada. Y yo creo que esta pandemia
y el cambio climático está revelando que aquí hay que hacer un cambio fuerte de timón en otra dirección. En una dirección, a mi juicio, que apunte hacia un estado de bienestar nuevo. Un estado de bienestar que signifique invertir mucho más en innovación, en valor agregado, en ciudades limpias. Todo lo cual significa crecimiento, pero al mismo tiempo significa atender las desigualdades, atender el retraso que hemos tenido. Si bien es cierto que Chile ha tenido un crecimiento económico, la desigualdad aún es enorme. El coeficiente Gini, que mide por lo menos la desigualdad de ingresos, ha mejorado, pero muy poco. Y aún se percibe la desigualdad, no solo en el ingreso, sino que la gente dice, y las encuestas lo demuestran, la desigualdad de trato ha sido parte del estallido social. La gente se siente discriminada por distintas razones, por ser de regiones versus capital, por ser mujer versus hombre, para salarios distintos para las mismas funciones, por vestir de una cierta manera o vivir en una cierta localidad. En Santiago hay comunas que son perfectamente el primer mundo y otras que están en la perspectiva de los continentes más pobres del mundo. Entonces, la única manera de abordar eso, creo yo, es con una nueva estrategia de desarrollo que vaya hacia un estado de bienestar distinto al estado de bienestar que conocíamos, con un estado ágil, un estado que estimule también las medidas de crecimiento, porque el crecimiento económico es fundamental para sustentar las medidas de garantizar derechos, y uno de los derechos fundamentales es que la gente pueda vivir en un medio ambiente sano. Y a mí me ha gustado mucho una propuesta que han hecho alrededor de 350 organizaciones al G20 para que justamente la salida en términos sanitarios de esta crisis sea una estrategia que contemple la salud física de las personas, el medio ambiente sano y las posibilidades entonces que las personas se puedan desarrollar de mejor manera en términos económicos, sociales y ambientales. Así que yo creo que la nueva estrategia de desarrollo es lo que nos permitiría abordar de una manera holística el desafío que tenemos por delante. No solo Chile, sino que el resto de los países, porque ya lo demostró esta pandemia. Esta pandemia es una amenaza global, no reconoce fronteras. Y de la misma manera los desafíos que tenemos por delante necesitan cooperación, necesitan intercambio. Y eso lamentablemente hoy día hay una falta total de liderazgo internacional, porque de los principales líderes mundiales lo que quieren es erosionar la cooperación, erosionar el multilateralismo, cuando necesitamos más multilateralismo para atacar estos problemas. Pero al final de cuentas, a nivel nacional, creo yo, es el desafío de construir una estrategia de desarrollo que permita más oportunidades, que permita más igualdad, que permita crecimiento, ¿no? Y que permita entonces un desarrollo sustentable. Ese es un desafío enorme que tenemos. Pero si no lo hacemos, francamente, las nuevas pandemias nos van a llegar y no vamos a estar preparados para ellas. Y efectivamente, tú hablabas del tema del multilateralismo. Los líderes del mundo que han negado la ciencia hoy día, tanto de izquierda como de derecha, han tenido surgencia importante en las tasas de infección y de mortalidad por COVID. Señores que usan las mascarillas como un hecho político o la ausencia de ellas. En el cambio climático han actuado similar, negando la ciencia, negando el problema. Y son contrarios muchas veces al multilateralismo y ponen siempre a su país primero, muchas veces actuando como piratas, incautando ciertos elementos de protección personal. ¿Qué rol debería tomar la izquierda? Le quería preguntar a Cristina y después a Heraldo. ¿Qué rol debería tomar la izquierda frente al alza de populismo negacionista que se opone al comercio internacional y al multilateralismo? Yo creo que la izquierda debe liderar un nuevo contrato social a escala global. Cuando hablamos de contrato social, estamos reviviendo lo que fue el nacimiento del estado del bienestar, es decir, un contrato entre el capital, el trabajo y el Estado. El capital, trabajo y Estado combinados daban como resultado lo mejor
de las soluciones socialdemócratas que hemos vivido durante muchos años. Pero ahora a ese contrato social tenemos que añadirle el planeta y además tiene que ser un contrato social global, porque como muy bien decía Heraldo, los desafíos no conocen fronteras, los desafíos de nuestros días, ya sea el cambio climático, ya sea la expansión de patógenos, ya sean las grandes migraciones, ya sea el terrorismo internacional, son todo problemas que debemos ser capaces de abordar desde una gobernanza global. Y lo que tenemos es una globalización y por ello también un multilateralismo que ha puesto como prioridad la libertad de movimiento de capitales, que ha favorecido la evasión fiscal y que ha aumentado las desigualdades. A veces no tanto entre países, sino incluso dentro de los países, ¿no? Y lo que creo que la izquierda debe de construir es un multilateralismo con reglas, un multilateralismo que garantice los derechos humanos en todo el mundo y que sea capaz de orientar el modelo productivo incorporando la ciencia, incorporando el conocimiento, la ecología como conocimiento del planeta en el que vivimos, porque el coronavirus, los científicos nos lo dicen, es el resultado de la destrucción de determinados hábitats que hace que migren los patógenos hacia el ser humano a través de una serie de animales que hacen de reservorios, pero al final llega al ser humano. Y eso efectivamente es el resultado de la destrucción de la biodiversidad. Así que tenemos que ser capaces de que los tratados internacionales que tienen que ver con el cambio climático, con la conservación de la biodiversidad, con la lucha contra la desertificación, no sean tratados de tercera división, sino que tengan la capacidad de modular reglas como lo ha sido en gran medida hasta ahora la Organización Mundial del Comercio, que realmente ha marcado las reglas para que haya libertad a nivel internacional en los flujos comerciales. Bueno, ahora de lo que se trata es de defender reglas que tienen que ver con derechos fundamentales, con el derecho al agua, con el derecho a la energía, con el derecho a los alimentos. Todo esto tiene que formar parte de una gobernanza global y creo que la izquierda lo puede hacer desde esa visión, primero, internacionalista. Nosotros no cantamos la internacional por capricho, sino porque la visión de la izquierda es la de un mundo en donde todos los seres humanos gocen de libertad, de igualdad y vivan en fraternidad. Bueno, pues eso ahora toca construirlo de verdad, porque ahora sí, sí o sí, ese es el gran desafío, el de un multilateralismo con reglas que ponga los derechos humanos en el centro de su acción. Y usted, Heraldo, impulsó muchos acuerdos internacionales regionales también. Y hoy día nos encontramos con un gobierno que le gustan las partes positivas de los acuerdos internacionales en cuanto a comercio, pero no mucho los derechos que tiene que defender, como el caso de la ratificación del acuerdo de Escazú, un acuerdo que impulsó Chile, el primer acuerdo ambiental de la región, con más de 23 países que han lo suscrito, más de 10 lo han ratificado, que tenía 3 principios básicos, que había que tener derechos de acceso a la información ambiental, participación ciudadana con respecto a proyectos de inversión, derechos a la justicia ambiental y finalmente derechos a la protección de los defensores ambientales que Latinoamérica muchas veces son asesinados por querer proteger sus territorios. ¿Qué le parece a usted, Heraldo, el hecho de que nos guste el multilateralismo para el comercio, pero no nos guste el multilateralismo para poder trabajar en un bien común? Bueno, a mí me pareció lamentable que el gobierno no ratificara el acuerdo de Escazú, porque de hecho Chile lo lideró y lo lideró bajo distintos gobiernos. Y a última hora decidió no suscribirlo, no llevarlo a la ratificación. Entonces, a mí me pareció lamentable porque me parece que tiene que ver con un error de la interpretación respecto a un artículo sobre solución de controversia. Me parece que ahí está el meollo de la situación. Lo conversamos con el presidente de la República incluso, y él se comprometió a tener un diálogo sobre la materia que al final nunca se produjo, lamentablemente, ¿no? Bueno, la situación de Chile, no solo con la pandemia, sino que mucho antes, el 18 de octubre, con el estallido social, nos puso en otras prioridades, pero encuentro lamentable
que no se haya suscrito el acuerdo de Escazú después de toda la negociación que lideró Chile con Costa Rica. Pero bueno, yo voy a la pregunta anterior, que me parece sumamente importante, y es que me parece que la izquierda democrática, el socialismo, tiene una responsabilidad en cuanto a buscar una salida, que sea una salida de cooperación internacional a los grandes problemas que tenemos. Como tú bien dijiste, ha habido negacionismo de izquierda y de derecha. En América Latina respecto a la pandemia, tuvimos lamentablemente el presidente de México y el presidente de Brasil más o menos en la misma sintonía, negando que existiera poco menos que esta pandemia, o hablando de que sus respectivos ciudadanos tenían una resistencia especial a este virus, ¿no? Y ya vemos las consecuencias. Entonces creo que la izquierda democrática tiene el deber de poner propuestas sobre la mesa para una cooperación internacional, porque eso es inevitable. Creo que llegó la hora de pensar en una coalición de los países que estén a favor de reflotar un multilateralismo vigoroso. Habrá algunos países muy importantes que no estén en eso. Estados Unidos, digámoslo claramente, no está en eso, porque el presidente Trump está en esto de América primero. No solo no cree en el multilateralismo, sino que ha buscado erosionarlo. Se salió del Acuerdo de París, se ha salido de distintos organismos internacionales, ha amenazado con congelar sus aportes a la Organización Mundial de Salud, ha en definitiva buscado cerrar las fronteras, básicamente, y como él hay otros, pero entonces tenemos que buscar la alianza de los países que sí creen que el futuro se tiene que construir a través de la cooperación, se tiene que construir a través de acuerdos, porque tenemos amenazas comunes para las cuales tenemos que tener estrategias comunes. Y yo creo que llegó la hora ya de construir una alianza de los países que creen en la democracia, que creen en el multilateralismo, que creen en la cooperación, y que en serio quieren abordar los temas económicos, sociales y también ambientales. Y a mí me preocupa que no lo hagamos todavía, y por último podríamos intentarlo a nivel latinoamericano. Durante el periodo de la presidenta Bachelet habían diferencias con otros países, diferencias políticas, ideológicas, sin embargo llegamos a acuerdos. En un momento la presidenta Bachelet por un lado, el presidente Macri por el otro, muy distintas perspectivas, llegamos a impulsar fuertemente una convergencia bien importante entre la Alianza del Pacífico y el Mercosur. Se establecieron mesas de trabajo y se avanzó enormemente. Bueno, ese trabajo quedó en el aire por distintos cambios que hubo. Yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo de avanzar, aunque hayan diferencias políticas, ideológicas, siempre y cuando no tengamos negacionismo en la ciencia. O sea, de la mínima evidencia científica de datos sobre el calentamiento global, por ejemplo, que hemos tenido en Estados Unidos. Eso ha sido lamentable lo que hemos visto. Un país que uno podría estar de acuerdo, ¿no?, con sus gobiernos, pero al final lideraba conciencia, era parte de un esfuerzo global. Hoy día no lo es. Entonces, bueno, el resto de los países conformemos una coalición. Yo le pediría al gobierno de Chile que lo haga conjuntamente con tantos países. España es uno de ellos. Hay tantos países europeos que van a estar en lo mismo. Hay países como Canadá, como Australia, como Nueva Zelanda. Hay tantos países que van a estar en la misma perspectiva. Yo creo que ya llegó la hora de tratar de reflotar un multilateralismo vigoroso con quien quiera. Excelente la respuesta, Heraldo, y es verdad que necesitamos hoy día enfrentar con multilateralismo estos desafíos que son globales, donde tanto coronavirus como cambio climático, ningún país por sí solo va a poder ser capaz de poder enfrentarlo. Y es por eso que hay que mantener la honestidad intelectual en estas discusiones. Ahora, Cristina, usted que estuvo en cargo del Ministerio de Medio Ambiente, probablemente le tocó estas cumbres de biodiversidad, donde se establecieron las metas de Aichi.
y también las de cambio climático, pero estas no han conversado mucho. Entonces, hay una pregunta de Alejandro Dorazo que dice que el discurso contra la crisis climática siempre está, socialdemócrata, fondado en cambio climático, pero se olvida que la pérdida de la biodiversidad, de la cual dependen los servicios ecosistémicos que nos sustentan, también es importante. ¿No creen que la importancia de la biodiversidad de estos servicios ecosistémicos se merecen por parte de los partidos progresistas un esfuerzo de pedagogía, como también se tuvo en el cambio climático? Esto se viene reforzando claramente con esta crisis actual. Estoy absolutamente convencida. Después de muchos años hemos conseguido que al menos el cambio climático esté en la agenda política de la gran mayoría de los países, y ahí está el Acuerdo de París, que supuso un enorme esfuerzo diplomático y de aproximación, y a partir del cual todos los países han establecido sus hojas de ruta. Pero es verdad que en materia de biodiversidad hay algunas cuestiones que dificultan el avance respecto de determinados objetivos. Primero, es más difícil de medir la biodiversidad y las consecuencias de la pérdida de biodiversidad que el calentamiento global y sus efectos. ¿Cuánto vale que sigamos teniendo determinadas especies entre nosotros? Bueno, hay estudios, por supuesto, hay informes, incluso hay un grupo análogo al Grupo Intergubernamental de Cambio Climático, que desde hace pocos años aporta en el ámbito de Naciones Unidas una visión más cuantitativa, intentando hacer pedagogía sobre lo que significa el valor de la biodiversidad, los servicios que presta la biodiversidad a los seres humanos. Pero reconozcamos que esto todavía está en un estadio incipiente desde el punto de vista de la comprensión por parte de los ciudadanos. Yo tuve ocasión de colaborar con la Global Ocean Commission, que lideraba José María Figueres, y por eso estuve en Valparaíso, precisamente en el momento en el que Chile asumía unos compromisos extraordinariamente importantes, ¿no? Y en esa comisión aprendí mucho sobre el valor de los océanos. Tenemos expertos a nivel internacional, algunos de ellos españoles, como Enric Sala, que ha trabajado mucho también en Chile, en las islas, que nos enseñan efectivamente cuál es el valor incluso económico de la biodiversidad. Y creo que tenemos que seguir ahondando en esto, porque además de proteger determinadas áreas, como señalaba antes muy bien Heraldo, por ejemplo, tenemos que evitar la pesca ilegal o la pesca con determinadas técnicas que arrasan literalmente los fondos marinos y que al final lo que hacen es reducir la vitalidad de los recursos pesqueros, ¿no? Entonces, llevar esto a la conciencia de los ciudadanos exige una complicidad, primero, con los sectores productivos. Es algo en lo que estamos trabajando, con los sectores de la pesca, por ejemplo, o de la agricultura. La Unión Europea ha marcado unas hojas de ruta a 2030 para la preservación de la biodiversidad, que va a significar que si los países miembros nos comprometemos, por ejemplo, a reducir el uso de nitratos, el uso de las sustancias químicas más nocivas, hacer un uso más racional del agua en la agricultura, a introducir más agricultura con técnicas ecológicas, a restaurar humedales, a restaurar bosques. Todo eso va a llevar premio por parte de la Unión Europea. Va a haber incentivos económicos para preservar y restaurar la biodiversidad. Y es verdad que si hay señales económicas, yo creo que podremos avanzar de una manera más inteligente. Quería, para cerrar, dar la oportunidad de poder hacer una reflexión con respecto al rol de la izquierda y el rol de los partidos políticos, porque acá dice Jimena Rivillo, dice, ambos son presidentes de partidos progresistas de izquierda en un contexto en que la política partidaria tiene una baja valoración de la ciudadanía. ¿Cuál es la propuesta para una mayor credibilidad? Y lo quiero enlazar con el hecho de que históricamente los temas verdes son por la derecha vistos como anticrecimiento y por la izquierda como algo de ricos, de países ricos, y que son preocupaciones de segundo orden en comparación con la pobreza. ¿Cómo nos planteamos hoy día hacia adelante, hacia la ciudadanía, para recuperar el interés y con una visión más integral que la que hemos tenido hasta ahora? Bueno, creo que con acciones concretas en favor de la protección de la naturaleza, en favor de un desarrollo sustentable.
Recién Cristina hablaba de la biodiversidad y mencionaba a Enric Sala, un gran amigo, con quien justamente desde un gobierno de izquierda tomamos una iniciativa ambiciosa de establecer estas áreas marinas protegidas. Y no solo eso, sino que saber qué es lo que hay bajo la superficie del mar en nuestra zona económica exclusiva. Y fuimos con Enric Sala al archipiélago de Juan Fernández y, bueno, con cámaras de profundidad llegamos a saber, como nos dice esa investigación, que una de las islas del archipiélago de Juan Fernández tiene la mayor biodiversidad del mundo, donde hay especies que se pensaban que estaban agotadas, extinguidas en el mundo. No voy a mencionar siquiera los peces, porque para que no vaya nadie a meterse en esos lados. Hoy día es un área marina protegida en todo caso. Lo mismo, quiero decirlo, cuando organizamos la conferencia Nuestro Océano, Our Ocean. En la inauguración estaba nuestra presidenta Bachelet y pusimos un video muy espectacular. Y la presidenta me dice al oído, porque salen unas escenas de tortugas, de peces de todo tipo de colores, y me dice, pero ¿por qué pusieron una imagen del Caribe o no sé de dónde será y no de Chile? Y yo le digo, presidenta, eso es Chile, es lo que está debajo de las Islas Desventuradas. Entonces, la biodiversidad de nuestro país y el cuidado que hemos hecho ha sido una acción de responsabilidad de un gobierno de izquierda. Yo creo que tenemos que demostrar que el cuidado del medio ambiente no es un tema de privilegiados ni de ricos, es un tema del futuro de nuestro país. Y que si no protegemos el medio ambiente, ¿quién paga las consecuencias? Los más pobres, los más desprotegidos, los más vulnerables, las mujeres, los niños. Cuando hay desastres naturales producto de sequías, por ejemplo, de desertificación, de aluviones, ¿quiénes pagan? ¿Los que están en lugares acomodados? No. Que pagan los pobres, pagan los que no son privilegiados. Por lo tanto, es una buena política social y le debe importar a alguien de izquierda el proteger el medio ambiente, porque si no, las víctimas de las tragedias, de los desastres naturales, producto del descuido ambiental, son justamente los más pobres, los más desprotegidos, a quienes supuestamente la izquierda quiere proteger. De modo que a mí me parece que tenemos que pensar en esa perspectiva y pensar también en una perspectiva que no somos nosotros contra ellos. Aquí necesitamos a todos, necesitamos a un empresariado que se la juegue por el desarrollo sustentable, que invierta en mejores tecnologías, que invierta en la gente, porque no puede ser izquierda versus derecha en una cuestión tan importante como el desarrollo sustentable. Se trata del desarrollo de cada uno de nuestros países y en definitiva de la humanidad. Puede sonar un poco ambuloso decirlo, pero esa es la realidad. Y aquí se requieren todos. Pero por lo menos desde la izquierda tenemos que tener la responsabilidad de pensar estratégicamente, pensar en el largo plazo. Y eso creo que está cambiando. Y si no, eso va a significar que esa izquierda va a ser superada por los grupos o los partidos verdes que hoy día, bueno, la gente le está diciendo, la gente quiere productos que sean desarrollados de manera sana, quiere una economía circular, y si la izquierda no da cuenta de eso, bueno, será superada. Por eso yo creo que un socialismo responsable, una socialdemocracia, tiene que estar en la perspectiva del desarrollo sustentable. No hay otra alternativa moral y política, diría yo. Cristina, tú que estás en un gobierno y está liderando la coalición, o sea, el partido principal que está gobernando, ha dado mucha esperanza a la izquierda chilena, en el sentido de que es un socialismo que tomó banderas nuevas, que hoy día es capaz de poder tomar una agenda progresista moderna, en donde el desarrollo sustentable es central.
¿qué lecciones le puede dar o qué consejo le da a la izquierda chilena de cómo poder plantearse hacia adelante, de ser una opción nuevamente? El PSOE tuvo una surgencia muy importante, fue capaz de poder trabajar y buscar coaliciones con la izquierda, a la izquierda del PSOE. En el caso de Chile tenemos el Frente Amplio. ¿Qué lecciones podemos tomar nosotros para poder construir gobierno con estos valores comunes y con una agenda progresista moderna? En primer lugar, quería decir que estoy absolutamente de acuerdo con la última intervención de Heraldo. Desde la izquierda tenemos que entender las cuestiones ambientales como desafíos éticos, como una cuestión ligada a la equidad a escala global, a la justicia social a escala planetaria. Y eso es izquierda, eso es una visión progresista, porque efectivamente problemas que causamos los más ricos con nuestro modo de producción, contaminación, destrucción de hábitats, quienes más los padecen son los más pobres, los más desfavorecidos. Luego hay un desafío ético ante el cual la respuesta de la izquierda democrática tiene que ser una respuesta muy potente. Y ahí es verdad que, en particular con el partido que está en coalición en España, con el Partido Socialista, el Partido de Unidas Podemos, compartimos esa visión de la necesidad de una transición ecológica justa de nuestra economía, de nuestras ciudades, de nuestra sociedad. Eso forma parte de nuestro acuerdo de gobierno. Es difícil dar consejos en el sentido de que, por supuesto, en cada país las fuerzas políticas tienen su propia idiosincrasia. Nosotros miramos mucho y con mucho interés el caso de Portugal, que era el modelo que inicialmente hubiéramos preferido, es decir, haber podido gobernar en solitario el Partido Socialista y tener el apoyo parlamentario de la izquierda, en nuestro caso de Podemos, ¿no? Bueno, eso no lo aceptó Podemos, tuvimos que ir a nuevas elecciones y al final los números solo salían para un gobierno de coalición con el Partido Socialista y con Unidas Podemos, pero es verdad que tenemos algunas discrepancias importantes con Podemos, sobre todo en un problema que no existe en Chile, que es la cuestión de la estructura del Estado. Podemos defiende el derecho a la autodeterminación en Cataluña y eso no lo compartimos, ¿no? Pero hemos conseguido aparcar los elementos donde no hay consenso. Si hay que trabajar en un gobierno con otro partido, tenemos que centrarnos en una agenda común y fue lo que hicimos. Establecimos un programa de gobierno que básicamente, yo diría que más de un 90% son los elementos que ya estaban en nuestro propio programa electoral, que coincidían con las propuestas de Unidas Podemos. A veces hay alguna discrepancia en términos no del objetivo que queremos conseguir, sino de la velocidad con que queremos conseguirlo. Por ejemplo, queremos un nuevo marco de relaciones laborales, derogando la legislación laboral heredada del Partido Laboral. Y nosotros, los socialistas, creemos que eso lo tenemos que hacer de manera gradual y pausada, con diálogo con los empresarios y con los sindicatos, en lo que llamamos el diálogo social. Unidas Podemos tiene más urgencia y por tanto hay más a veces un problema de discrepancia, no en el fondo, no en el objetivo a conseguir, objetivos de progreso social, sino quizás en la velocidad o en los procedimientos. Pero a mí me parece muy importante que escuchemos a los jóvenes, porque hoy los jóvenes tienen mucha más información que tuvimos en nuestra generación sobre lo que significa el medio ambiente. Hoy los jóvenes nos están efectivamente exigiendo, les da lo mismo que seamos un partido de derecha o un partido de izquierda, están exigiendo una transformación real de los sistemas productivos. Y en Europa tenemos el ejemplo de países donde ha gobernado partidos conservadores, como es el caso de Alemania, donde se avanzó y mucho en cuestiones ambientales. Fíjense que Alemania tiene 10 veces más energía solar instalada que España, teniendo la mitad de horas de sol. Y eso en gran medida ha sido porque Merkel ha tenido en su liderazgo como un elemento fundamental la transición energética, la Energiewende, en donde por una parte se reduce el uso de la energía nuclear y de los combustibles fósiles y por otro lado se da una gran cobertura a las energías renovables. Y es una persona de un partido conservador
que ha trabajado hoy mucho con los partidos socialdemócratas, que en algunos länder ha trabajado con los partidos verdes. Yo creo que tenemos que hacer una apuesta de futuro con un gran diálogo también con los jóvenes que vienen empujando fuerte y se ha visto en estos últimos meses, se ha visto con la última COP. Los jóvenes quieren un mundo diferente, menos consumista, más austero en ese sentido, más integrado en la naturaleza, más saludable, con mayores vínculos de solidaridad entre todos los países del mundo. Nos están dando mensajes muy importantes a quienes formamos parte de partidos de izquierda. Y yo creo que esa es, en estos momentos, nuestra responsabilidad, construir un futuro mejor, donde los empleos no sean precarios, donde los salarios sean dignos, donde la educación y la sanidad sean accesibles para todos y donde tengamos un planeta saludable que permita también tener una vida saludable. Muchas gracias, Cristina. Heraldo, estamos cerca del cierre. Quería solamente saludar a todas las personas de regiones de Chile y de España que han estado comentando también, desde Melipilla, desde otras juntas de vecinos del sur de Chile. También nos encontramos con comentarios sobre el currículum escolar en Chile, si es que estamos preparados para eso. Les quería comentar de que el gobierno del presidente Bachelet se introdujeron compromisos para enseñar frente a la ola de negacionismo climático, enseñar el cambio climático en las salas de clase desde primero básico hasta cuarto medio, y por tanto hay trabajo en eso en el curso de Ciencias para la Ciudadanía. Quería comentar también que para poder trabajar en esto, los grandes consensos son requeridos, en el sentido de que cuando llega un gobierno, pasa a otra coalición, cuando estos políticas se construyeron con consenso, continúan. Un ejemplo de eso es la mesa de cierre termoeléctrica, que anunció la presidenta Bachelet en su despedida ante el cuerpo diplomático el año 2018, que continúa con el anuncio del cierre acelerado de termoeléctricas en Bocamina, en Coronel. Hay esperanza entonces de Chile y España, porque la ciencia ha guiado nuestras decisiones. Enrique Sala ha sido un fiel consejero de ambos gobiernos recientemente, y eso ha tenido impacto importante en la conservación, porque se demostró que los parques marinos no eran antipesca, sino que eran pro pesca, pero una pesca para siempre, no para solamente mañana. Y aprendimos que tomando el valor del cuidado ancestral de los pueblos originarios, podemos también conservar y tomar esas lecciones de Rapa Nui, de los pueblos Cahuéscar, Chile. Aprendimos que una mirada de desarrollo integral es la necesaria para poder enfrentar estos problemas que son cada vez más complejos. Por lo mismo, entonces, quería agradecer a la Fundación por la Democracia, por la organización junto con la Fundación Pablo Iglesias, el PSOE, y a nuestros panelistas y participantes en este foro, que encuentro que es un excelente inicio de un diálogo de lo que tiene que plantearse hacia el futuro, con un nuevo pacto verde que surja de la izquierda chilena y de España para poder resolver estos problemas tan complejos que tenemos hoy día que enfrentar. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, un placer haber compartido con Heraldo este diálogo. Igualmente. Gracias. Saludos a Joseph. Gracias.